Bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a la séptima mesa de este Congreso Internacional de Teoría Crítica dedicada a la teoría crítica y al feminismo. Les explicaré brevemente en qué consistirá la mesa. Bueno, estarán a cargo la exposición de 3 trabajos de profesoras investigadoras de diferentes universidades, a las cuales se les dará 20 minutos de su exposición. Posteriormente, cuando terminen, se dará margen a 20 minutos para las preguntas que puedan tener ustedes, las personas de la audiencia, con la primera recomendación. Primero, asegúrense de tener apagados todos sus micrófonos y voy a tomar nota de las preguntas que vayan apareciendo en el chat, porque disponemos de 20 minutos, entonces se van a dar pauta para que se vayan respondiendo por el orden en que hayan sido presentadas, y por favor les pido también por esta ocasión que si van dirigidas a una investigadora en específico, lo señalen en su pregunta. Entonces, sin más, voy a presentar precisamente nuestro primer trabajo, que se titula Pensadoras del entorno sufragista como antecedentes del feminismo radical en el siglo XX y su crítica al patriarcado, a cargo de Eva Palomo Cermeño, de la Universidad Rey Juan Carlos. Profesora, le cedo el micrófono y voy a apagar el mío. Sea usted bienvenida. Ya. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de exponer en este congreso. Gracias a la universidad, a las organizadoras, bueno, por la única que me comunica ahora con Dinora. Muchísimas gracias. Bueno, yo aquí lo que voy a compartir es es un aspecto de mis investigaciones que, bueno, estoy trabajando últimamente y, bueno, espero pues que les resulte interesante. Bueno, ¿puedo compartir el PowerPoint? Sí, ¿verdad? A ver, un momentín. Un momentín. Gracias. Bueno, no es que a mí me encante el PowerPoint, pero lo voy a utilizar solamente un poquito más adelante para mostrar las autoras de las que voy a hablar, porque, bueno, habitualmente digamos que el rostro de los autores no son más familiares, pero el de las autoras pues no tanto. Entonces siempre por eso más que nada me gusta pues mostrar las imágenes, ¿no? Bueno. A ver, yo efectivamente voy a hablar del feminismo, que como bueno aquí ya se ha explicado, es una teoría política, ética, crítica, que tiene una genealogía, que nos podemos ir bueno, pues bastante atrás en la historia. Y bueno, pues de lo que voy a hablar es sobre todo cómo muchas de las ideas, de los conceptos que se desarrollaron, sobre todo pues en ese momento tan crítico del feminismo radical, sobre todo en los años 60, pero bueno, ya desde Beauvoir y otras autoras se venía haciendo, y bueno, que resultaron tan impactantes, tan novedosas y realmente tan transformadoras, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo he estado estudiando es cómo ya en el siglo XIX hubo muchas autoras dentro de lo que se llamamos el entorno sufragista, ¿no?, que ya habían enunciado estos conceptos, aunque obviamente no con la misma terminología, pero como ya era una preocupación para ellas y además era una constante, porque a mí lo que me ha llamado la atención es ver que en autoras también bastante diferentes entre sí ya están presentes esos conceptos, cómo ellas lo desarrollan, ¿no? Llama la atención, bueno, ese entorno es porque, bueno, hablamos del entorno sufragista porque, bueno, como sabemos, fue uno de los 2 grandes movimientos sociales que marcaron ese siglo XIX con ese desarrollo industrial y ese modelo capitalista.
Uno es el movimiento obrero, del cual pues, nos ha llegado toda una épica desde distintas disciplinas, ¿no? Sin embargo, del otro movimiento social de masas, que fue el movimiento de mujeres, bueno, pues apenas nos ha llegado, está muy invisibilizado, está muy distorsionado y bueno, pues ese referente de alguna manera, pues bueno, no nos había llegado. Bueno, un poco quiero hacer unas consideraciones antes de empezar y sobre todo, bueno, realmente cuando se estudia a las pensadoras, cuando se estudia a las filósofas de este entorno y de este periodo, bueno, pues realmente es bastante complicado y se habla mucho de que lo que hay es un continuo. Yo, bueno, pues me fijé mucho en la obra de Mary Ellen White, que es una obra en varios tomos en los años 90, hay otras obras obviamente, pero me interesaba mucho algunas de sus reflexiones en las que decía, bueno, realmente a la hora de hacer esta obra le resultó a ella muy difícil saber qué pensadoras incluir y cuáles no. Es decir, había algunas de las que ella encontró pues, una obra mucho más extensa y que no dudó en incluirlas. Otras tenían unas aportaciones mucho menos sistemáticas a todo lo que era la filosofía ética, o sea, la filosofía moral y política. Y bueno, pues finalmente dice, bueno, las vamos a incluir, hay otras que excluye, por ejemplo, ella dice, bueno, he incluido obviamente a Harriet Taylor Mill, he incluido a Anna Wheeler, pero no incluyo a las hermanas Grinke, etcétera. Es decir, pero al final concluye diciendo, bueno, esto es una obra, esto está abierto y probablemente irán apareciendo nuevas figuras. ¿Por qué? Porque al existir un androcentrismo tan enorme, no sé si se me escucha bien. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Se le escucha perfectamente. Vale, es que por un momento pensé, sí. Sí, vale. Efectivamente, al existir un androcentrismo tan pronunciado, bueno, que afecta a todas las disciplinas, pero en el caso de la filosofía era muy evidente, nos habíamos encontrado con que la obra de estas mujeres estaba muy invisibilizada y distorsionada pues, por parte de la comunidad académica y científica. Entonces, esto da lugar a que hay unas enormes dificultades a la hora de reconstruir las aportaciones de las filósofas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Que bueno, que muchas veces esto lo que requiere es una labor de investigación donde tienes que irte muchas veces a la correspondencia. Es decir, tienes que tener en cuenta que, bueno, que en aquel momento, por ejemplo, había ciertos temas de los que hablar públicamente conllevaba un coste de todo tipo, personal, muy grande. Entonces, hay autoras en las que se han encontrado, por ejemplo, más de 5.000 cartas, como es el caso de una de las autoras que voy a hablar, en las que realmente tienes que trabajar con esa correspondencia para poder un poco reconstruir las aportaciones. Muchas obras son anónimas. Ellas tenían que trabajar a veces en situaciones casi de clandestinidad. La autoría a veces se había atribuido a otros pensadores. En fin, quiero decir que es algo bastante complicado, ¿no? Las pensadoras del 19 se enfrentan a una serie de discursos, ¿no? Uno es el discurso de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos, se enfrentan a los discursos sobre la inferioridad, aún se enfrentan al discurso de la mujer como el mal, que sería un poco, bueno, pues cuando hablamos pues, de esa misoginia extrema. Claro, esto siempre se ha asociado pues, más a la tradición religiosa y podía pensar que estaba superado, pero vemos que lejos de estar superado, precisamente muchos filósofos del 19 lo que van a hacer es ahondar mucho más y estirar, digamos, este discurso. Y luego está el discurso de la excelencia, probablemente uno de los más peligrosos en el sentido que es más sutil, ¿no? El 19 está muy marcado por ese discurso del que también se ha hablado aquí, que es esa excelencia, es decir, la superioridad moral de las mujeres, ¿no?
Y esa otra parte, que es la misoginia romántica, también teorizada por la filósofa Amelia Valcárcel, ya desde los años 90. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se enfrentan a unos discursos y ellas, a su vez, han ido construyendo su pensamiento y tienen unas influencias bastante claras. La más clara es la idea de la igualdad entre los sexos, la idea de la igualdad sexual, que bueno, estaba en esas ideas ilustradas y ya estaba en pensadores y pensadoras preilustrados incluso, ¿no? Es decir, de siglos antes. Ellas son herederas del abolicionismo de la esclavitud, es decir, de hecho, las que además de pensadoras y teóricas eran activistas, se habían curtido políticamente en el abolicionismo de la esclavitud, sobre todo esa primera mitad del XIX y también parte de la segunda mitad. Y llegamos al romanticismo, o sea, ellas no realmente, por muy ilustradas que sean, por muy herederas de la idea de la igualdad, que realmente es lo que las marca, no pueden escapar a ese romanticismo, ¿no? Esa idea de, bueno, si conseguimos la igualdad, bueno, esa superioridad moral hará que las mujeres lleven unos nuevos valores éticos, pues por ejemplo el valor del cuidado de los otros, el valor de ser capaces de ser árbitras en los conflictos, de resolver los conflictos pacíficamente. Bueno, ellas tienen esa influencia y esto vamos a ver que está más presente, en algunas autoras no está presente, en otras convive. Bueno, fue algo, y yo digo aquí, ¿cómo lo resolvían? Bueno, pues tenemos multitud de ejemplos y además de mujeres de varias generaciones. Es decir, cuando pensamos un poco en el 19, el sufragismo, siempre tenemos que pensar que fueron 70, 80 años. Y esto, claro, variaba mucho de un lugar a otro, de un país a otro. Evidentemente, bueno, yo sobre todo he estudiado mucho el sufragismo británico, lo hice en mi tesis porque al ser tan numeroso y potente te permite estudiar todas las contradicciones, las diferencias muy bien, ¿no? Pues lo vemos en la obra de muchas autoras, de Judy Fabre, de Clarisse Coignet, que además ella es kantiana, ella sí tiene una obra en que hace un estudio de los filósofos, distintos filósofos, ¿no? Intentando decir, bueno, pues ¿qué pasa con esto que no se aplica a las mujeres? Sobre todo a ella le interesan esos filósofos que son universalistas, pero que luego esa universalidad pues ellas no lo ven. Bueno, ¿cómo lo resuelven? Lo resuelven de una manera tremendamente interesante, ¿no? Que es decir, bueno, efectivamente, hay una socialización diferencial. Vale, entonces, bueno, como me avisan que me queda poco tiempo, simplemente quiero dar estas pinceladas. No, doctora, disculpe, me equivoqué, le quedan 8 minutos, disculpe. 8, bueno, gracias, perdona. Bueno, entonces yo, bueno, estoy estudiando distintas autoras que, bueno, generacionalmente son bastante distintas porque ya pertenecen a un mundo bastante diferente. Antoinette Blackwell es tremendamente interesante en su crítica al androcentrismo, en su obra Los sexos a través de la naturaleza, pues bueno, hace una crítica a lo que ella llamó el dogma de la superioridad masculina, que dice está por encima de la racionalidad y la coherencia científicas. En su obra lo que va a hacer es una crítica pues, a los evolucionistas, a Darwin, a Spencer. Y luego ya de esa generación que está trabajando, está escribiendo antes de la Primera Guerra Mundial, final del siglo XIX, tengo 3 autoras tremendamente interesantes, Helena Swanwick, Olive Schreiner y Cicely Hamilton, ¿no? La primera, en su obra, bueno, tiene una obra más extensa, pero he elegido para este tema el futuro del movimiento de mujeres. A ver, aquí ella hace cosas tremendamente interesantes, en el sentido de que habla todo el tiempo de que debemos rechazar las mujeres esa heterodesignación que llamaríamos ahora. Ella no utiliza evidentemente este término, pero dice, bueno, los hombres son los que dicen qué es una mujer. Ellos designan qué es la mujer normal, cómo debe ser, y cualquier cosa que se salga de ahí es una mujer
anormal, asexuada, ¿no? Y por lo tanto debe rechazarse. Ella hace una fuerte crítica a la producción cultural, a cómo se alienta esa comercialización de las mujeres y desarrolla mucho la idea de la mujer para sí frente a la idea de la mujer para el hombre, ¿no? En Olive Schreiner tiene esta frase que nos llama mucho la atención: la vida personal es un gran campo de batalla, y toda su obra está marcada, bueno, por esta idea de que lo personal es político, lo que ocurre en la vida privada es absolutamente político. Tiene una magnífica obra de 1911, La mujer y el trabajo, donde estudia toda la historia de lo que fue la división sexual del trabajo y cómo se construye social y económicamente lo femenino y lo masculino. Es decir, no se trata de que hay hombres que se comporten de una manera hacia las mujeres. Ella lo que estudia es que hay una construcción social, evidentemente, de lo que es femenino y masculino, y que esto corresponde a una estructura. Es decir, hay una estructura social, hay una estructura que es lo que llamaríamos hoy el patriarcado, el sistema sexo-género, y aboga pues, por unas nuevas relaciones entre los sexos. Entonces define qué sería el hombre nuevo, la mujer nueva. Y por último, pues muy interesante, Cicely Hamilton, y he elegido este ensayo que es el matrimonio, ¿no? como comercio, como transacción, donde ella desarrolla esa idea. Dice: el matrimonio es una especie de acuerdo comercial en el que la mujer no entra de manera libre, puesto que no tiene opciones. Estamos hablando de aquel momento, y en el que se va a dar un sometimiento económico personal absoluto. Ella nos habla de esos estereotipos que se construyen socialmente, es decir, del género, y dice, bueno, la mujer es el resultado de esas condiciones a las que se le somete. Ella hace una denuncia brutal de lo que ocurre en el matrimonio y denuncia la legitimación de la violencia sexual y aboga por ese derecho de las mujeres a controlar su vida reproductiva. Pero ojo, no en el sentido que se hacía mucho en el 19 de eugenesia, de la raza, etcétera, sino de que es un derecho de la mujer. La mujer no es madre, ¿eh? Entonces ella dice, bueno, la maternidad es una opción, entre otras muchas, ¿no? Por lo tanto, es una libertad de las mujeres. Bueno, ya os digo, he hecho una especie como de selección a modo de pinceladas, pero es algo que yo creo que es un campo que está por explorar, que está por visibilizar. Hay tantas mujeres en el siglo XIX que fueron acuñando, desarrollando todas estas ideas que para mí forman parte de son antecedentes de esa teoría crítica que luego se desarrollaría en el siglo XX, ¿no? Ya en lo que es el feminismo radical, las ideas en torno al patriarcado, el androcentrismo, la violencia hacia las mujeres, bueno, el sistema sexo-género, y bueno, que me está resultando pues, un tema tremendamente interesante. Así que ya lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Aún le quedan 3 minutos. No sé si quiere agregar algo más. Bueno, me di mucha prisa porque tuve un problemilla al principio con técnico. Bueno, simplemente pues insistir en bueno, algo que he dicho antes, pero creo que es tremendamente importante, ¿no? Hasta qué punto el androcentrismo, yo quería decir, no es algo que lo estudiemos cuando estudiamos la Ilustración o antes de la Ilustración o el siglo XIX, sino que es algo que está absolutamente presente. Es decir, a las autoras que pertenecen a esta genealogía, a esta tradición de teoría crítica, no se las conoce, no se las cita. No se las cita, esto me refiero a la actualidad, es decir, generalmente, sobre todo, sigue existiendo el androcentrismo, ¿no? Y esto lo que hace es que sea, pues bueno, empobrece el conocimiento, ¿no? Entonces, quiero decir que desde hace unas décadas estamos reconstruyendo, estamos en una labor
de reconstrucción de todas las aportaciones al pensamiento de tantas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, es el 19, pero también es el 20. Es decir, incluso cuando yo hablaba, bueno, lo que hizo el feminismo radical, es que el feminismo radical como teoría crítica, pues realmente nos es más cercano y visible, pero también en muchos aspectos está invisibilizado y bueno, yo creo que es algo que nos tenemos que plantear. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay ciertos discursos que vienen, pues por ejemplo, tan presentes en el 19, aquellos a los que ellas se enfrentaron, que son muy resilientes estos discursos? Es decir, el discurso este de la naturaleza diferente es que resurge una y otra vez con un nuevo lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, pues que es tremendamente interesante, ¿no? Ver cómo se repite. Es decir, esa idea que las teóricas han enunciado de que el patriarcado es metaestable, ¿no? Es decir, realmente tiene una capacidad de adaptación a las distintas disciplinas, medios, momentos, que bueno, yo creo que es una reflexión. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Es muy, muy interesante su trabajo que nos presenta. Bien, a continuación vamos a escuchar el trabajo que se titula de la siguiente manera: Identidad y poder, o sobre la posibilidad de dar cuenta de sí mismo, a cargo de dos ponentes, Gergana Neicheva Petrova y María Edith Hernández Velázquez Hernández, de la Universidad de Guanajuato. No sé quién vaya a iniciar, cualquiera de las dos, y la dinámica será igual. Cuando les falten 5 minutos se los voy a hacer saber. Espero no cometer otra vez el mismo error, pero tienen sus micrófonos a su disposición y voy a cerrar el mío. Las escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias si me escuchan bien, muchas gracias por esa oportunidad. Le voy a ceder la palabra a mi colega Edith Velázquez para la lectura de esta ponencia y por aquí estamos posteriormente para la discusión. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero comenzar haciendo un pequeño resumen de la ponencia que preparamos. Solamente para indicar que tiene 3 momentos y enseguida pues me abocaré a la lectura. El primero de estos momentos es mostrar la coincidencia de esta evaluación que, bueno, ya nos es muy conocida y que se hace de la época contemporánea, en la que coinciden la teoría crítica y Judith Butler. En el segundo momento vamos a extender el tratamiento de esta problemática, de esta lectura crítica sobre la contemporaneidad, desde Freud y la teoría del deseo, todos estos consistentes con la filosofía de Butler. Y finalmente, en el tercer momento, bueno, es la porción que esperamos que genere más diálogo y que intenta ver cómo estos temas pues desembocan en un asunto bastante vigente, que es el uso del lenguaje. Entonces, me voy a la lectura y bueno, me indican el tiempo. Muchas gracias. Bien. La pregunta por la posibilidad de que el individuo pueda llegar a darse cuenta de sí mismo es uno de los sellos que se imprimen en la obra de Judith Butler. En una sociedad donde el etos colectivo ha ido adoctrinando a los seres humanos hacia un saber reducido al mero constatar de los hechos, que devienen un discurso político de cómo deben ser las cosas, el saber de sí, de la conciencia, se vuelca en una elección entre modelos estereotipados. De manera que queda fuera de sí, dominado por el principio de identidad operante dentro del sistema social hegemónico y monolítico, precipitando su vida entera en el mundo conocido, en una existencia exterior que se le impone. Paradójicamente, la conciencia debilitada le permite al individuo conservar un sí mismo sin siquiera extrañar su yo. De este modo, la conciencia, desposeída de su lado subjetivo y crítico,
permite a la objetividad operante que se instale como una lógica interna que prescribe la configuración del individuo, sometido en consecuencia a la presión social que gravita en torno suyo, convirtiéndolo en un engranaje con determinadas funciones, privado de conciencia de lo que lo domina. La cosificación se instala en el mismo interior del individuo, difuminando cualquier oportunidad de la conciencia para reconocerse como autoconciencia. Ante tal escenario, y en un diálogo con Theodor Adorno y Michel Foucault, Butler lanza la pregunta provocadora: ¿qué lugar hay para un yo en el régimen discursivo en el que vivo? La pérdida de autonomía e identidad de los individuos no es tema nuevo. Ya desde principios del siglo XX, los pensadores frankfurtianos denunciaron la transformación de los individuos en productos privados de poder que aparecen como objetos de necesidades introyectadas de consumo de productos, mercancías y estilos de vida estereotipados. Ante tal escenario, Adorno denuncia que la racionalidad de lo real, es decir, en términos hegelianos, el cambio objetivo de la sociedad, en virtud de su propia dinámica hecha autónoma, hoy en día se ha disociado el sujeto viviente como momento parcial en el despliegue del devenir. El exceso de la racionalidad como esta exaltación de la instrumentalidad en el dominio y ordenamiento racional de la sociedad en toda su dimensión resulta en un defecto propio de la racionalidad misma. La humanidad queda sujeta a la sinrazón de meras constelaciones de poder. La preeminencia de la conjugación de las fuerzas económicas reducen al individuo a la condición de mero funcionario de engranaje, reproducido por el mundo administrado. Esto no deja de tener consecuencias no solo en la forma en que concebimos nuestra propia realidad, sino también en nuestra actividad en el mundo que nos rodea. Es importante señalar aquí que no es nuestra intención plantear o idealizar nociones que originen nuevas formas de jerarquía y exclusión o teorías relacionadas con el problema de género y la igualdad como verdaderas u originales, sino que nos gustaría plantear algunas tesis en torno a ello que pretendan abrir el pensamiento a nuevas posibilidades. La segunda parte se titula Represión e Identidad. El carácter represivo del etos colectivo hace mucho fue postulado por Freud en el texto El malestar en la cultura. La condición del hombre como ser cultural lleva a Freud a analizar, más allá de las diferencias históricas, las divergencias culturales y la variedad de hechos dentro de la civilización. El choque entre el deseo natural y la cultura civilizadora revela la condición humana y determina al hombre como ser social que solo llega a ser hombre porque su instinto biológico es sometido a la disciplina de la cultura. En este sentido, el modelo que establece en nosotros la cultura y la condición de la ruptura de lo natural biológico y el orden preestablecido es lo que definiría el lugar del género y la sexualidad en la época contemporánea. Freud define el principio de placer como la medida primordial que gobierna y regula las acciones, sentimientos y pensamientos del individuo hacia la búsqueda de lo placentero y la evitación de lo desagradable. Los hombres, cito, aspiran a la felicidad, quieren llegar a ser felices, no quieren dejar de serlo. Esta aspiración tiene dos fases, un fin positivo y otro negativo. Por un lado, evitar el dolor y el displacer, y por el otro, experimentar intensas sensaciones placenteras. Sin embargo, el principio del placer no puede constituir un fin en sí mismo, porque aún si el principio de placer explica adecuadamente los movimientos humanos, su finalidad última, la de una felicidad perfecta, infinita, eterna, sigue siendo irrealizable. Por ello, habría que tomarlo únicamente como un proceso, en el cual la satisfacción se da como un momento fugaz. La represión de los instintos evoca el problema de la renuncia a la libertad, que implica para el individuo su entrada en la civilización, que no es otra renuncia que la de sus propias necesidades en pos de la organización sociohistórica vigente. Así, llega a tomar su posición como miembro en plena facultad dentro del funcionamiento de la comunidad en la que ha nacido. Marcuse señala que el individuo, cito, llega a ser sujeto consciente, pensante, engranado a una racionalidad que le es impuesta desde fuera. Es importante aquí hacer la precisión de que para Marcuse, cito, el animal hombre llega a ser un ser humano solo por medio de una fundamental transformación de su naturaleza que afecta no solo las aspiraciones instintivas, sino también los valores instintivos.
La existencia de una moral individual demuestra que la norma impuesta por la realidad no permanece en el exterior del sujeto, sino que éste la asume en forma efectiva. Su eficacia estriba en esta interiorización. Aunque una civilización no represiva pareciera una quimera para Freud, debido al antagonismo y la reconciliación del principio del placer y el de realidad planteados por él, para Marcuse, esta oposición no se origina en una naturaleza humana, sino que es producto de una organización social históricamente determinada. Y más aún, debido al progreso y el desarrollo social, la civilización humana ha llegado al momento en que es posible tornarse en una sociedad no represiva. Aquí vemos cómo Marcuse pues, es un poco más optimista al respecto, donde los conflictos pueden resolverse sin opresión y sin crueldad. Paradójicamente, explica Marcuse, los planes de progreso han conducido al hombre a su propia esclavización y los individuos mismos reproducen la represión sufrida, aclarando que, cito, la democracia consolida la dominación más firmemente que el absolutismo. La libertad administrada y la represión instintiva llegan a ser las fuentes renovadas sin cesar de la productividad. Este es el resultado paradójico de esta situación de aparente libertad, ¿no?, en el régimen político. En esta misma línea de reflexión, Butler, siguiendo a Foucault, señala que la hipótesis de un proceso civilizatorio basado en la represión de los instintos fracasa precisamente porque la represión genera los mismos deseos que se propone regular, y nos explica. La represión de la libido, esta es una cita de Butler, la represión de la libido debe verse siempre como una represión libidinalmente cargada. Por consiguiente, la libido no es del todo negada por la represión, sino que se convierte en el instrumento de su propio sometimiento. Una especie, diría Freud, pues de sublimación, ¿no? La ley represiva no es externa a la libido, a la que se reprime. La ley represiva no es externa a la libido a la que reprime, sino que reprime en la medida en que la represión se convierte en actividad libidinal. Esto sigue siendo Butler. Por otra parte, las interdicciones morales, especialmente las que se dirigen contra el cuerpo, son sustentadas por la misma actividad corporal que pretenden refrenar. Hasta aquí la cita de Mecanismos psíquicos del poder de Butler. Butler retoma las conferencias sobre problemas de la filosofía moral de 1963 de Adorno para comprender la problemática de la divergencia entre el interés universal y el interés particular e identifica al menos 3 momentos en los que el ethos colectivo se torna violento. Uno, la pérdida de autoridad del ethos colectivo se hace patente desde la apariencia de una falsa unidad que pretende eliminar las particularidades individuales. Esta es la primera forma de violencia, la eliminación de las particularidades individuales. El ethos colectivo, 2, el ethos colectivo se torna anacrónico e instrumentaliza la violencia para imponerse en el presente negando su devenir histórico. Es decir, en el momento en el que de alguna manera el ethos colectivo se enquista en un momento histórico afirmando de él una cierta verdad, ¿no? 3. La violencia del ethos colectivo se expresa cuando éste, al asumir su carácter de universalidad abstracta, se torna indiferente a las condiciones histórico-sociales particulares, ¿no? Aquí está, bueno, clara el bagaje hegeliano también de Butler. La indagación sobre la fuerza de la moral en la producción del sujeto lleva a Butler a constatar que la misma moral es el efecto sublimado de la agresión primaria volcada contra uno mismo. La consecuencia idealizada de una rebelión contra la propia destructividad, esto es la consecuencia idealizada de una rebelión contra la propia destructividad. Esta es una cita de Butler en Dar cuenta de sí mismo. Eso no deja de tener consecuencias sobre el modo en que nos relacionamos con el mundo, siendo la dimensión lingüística una de las formas en las que esto se hace patente, es decir, en un régimen discursivo puesto al servicio del ethos colectivo, lo cual nos lleva a la segunda tesis que titulamos.
Parte 3 de la performatividad lingüística hacia el potencial subversivo del lenguaje. Un curioso fenómeno se está presentando bajo la forma de la insistente incorporación del uso del lenguaje inclusivo en el mundo latinoamericano. Lenguaje que ha adquirido formas incorporando el signo de @ para representar el conjunto de lo masculino y femenino o agregando la terminación de X o E. Formulaciones lingüísticas que exigen rigurosidad y precisión en la comunicabilidad políticamente correctas. No obstante, detrás del entusiasmo por el uso del lenguaje inclusivo descuella la sospecha del lenguaje como cómplice de una apariencia socialmente necesaria, que lejos de expresar la dimensión de una interioridad subjetiva autorreflexiva, se torna un requisito para la comunicabilidad social. Dicho en el lenguaje hegeliano, el lenguaje incluso parece impedir el enfrentamiento de las conciencias por medio de la cual se posibilita la autoconciencia. Es preciso señalar que cuando hablamos de lenguaje nos adherimos al señalamiento explícito de los frankfurtianos sobre la atrofia del lenguaje que se representa en la expresión convencional y transición hacia una comunicación tan social que acalla a los individuos singulares. En el contexto de un pensamiento identificante en el cual se encuentran subsumidos y replicados nuestros deseos, el individuo resulta inmerso en el vértigo comunicativo en el que la experiencia se desvanece en un lenguaje mecanizado o, como lo señala Adorno y Benjamin, la experiencia enmudece. Quizá el verdadero problema con dicho lenguaje que nos gustaría subrayar aquí es que en él se da por supuesta la conciencia de la problemática relación de género, cuando es justamente eso lo que todavía falta por desarrollar. En este sentido, Butler nos explica que la identidad sexual es el resultado de las prácticas discursivas dominantes y las relaciones de autoridad que éstas refuerzan. Pero la misma performatividad lingüística conduce también a la subversión, ya que la propia producción de identidad está en la reapropiación de los códigos que nos niegan. Y esta es la parte importante, ¿no? La producción de identidad, lo repito, está en la reapropiación de los códigos que nos niegan. Y a la vez abre el pensamiento a constatar que las normas con las que buscamos dar cuenta de nosotros mismos tampoco nos pertenecen. Al respecto, la autora constata, cito, no estoy obligada a adoptar formas concretas de formación del sujeto ni a seguir. Sí, veo la indicación del tiempo, gracias, estoy por terminar. Cita de Butler, de dar cuenta de sí mismo, no estoy obligada a adoptar formas concretas de formación del sujeto ni a seguir convenciones establecidas para relacionarme conmigo misma, pero sí estoy atada a la sociabilidad de cualquiera de estas posibles relaciones. De cara a la problemática relación con la agencia performativa del lenguaje, Butler dialoga con Foucault y Adorno y sitúa la formación del sujeto en un orden ontológico históricamente instituido y mantenido por fuerzas coercitivas, el cual necesariamente implica también la cuestión de orden moral. Desafiar lo convencional implica actuar dentro de este horizonte histórico-social con la intención de fracturarlo o como la autora suscribe con Adorno, necesitamos, esta es una cita, necesitamos aferrarnos a las normas morales, la autocrítica, la cuestión del bien y del mal y al mismo tiempo a un sentido de la falibilidad de la autoridad que tiene la confianza de intentar esta autocrítica. Volverse humano, hasta ahí la cita, volverse humano, en palabras de Adorno, implica antes que nada la conciencia de nuestra propia falibilidad. El lenguaje que nos niega, que nos ofende, insulta, agrede, abre el pensamiento a nuevas posibilidades, como lo explica Butler. Cita de Dar cuenta de sí mismo, con subtítulo Violencia, ética y responsabilidad. Tal vez aún más importante, es necesario reconocer que la ética nos exige arriesgarnos precisamente en los momentos de desconocimiento, como lo que nos forma diverge, cuando lo que nos forma diverge de lo que está frente a nosotros, cuando nuestra disposición a deshacernos en relación con otros constituye la oportunidad de llegar a ser humanos. Que otro me deshaga es una necesidad primaria, una angustia, claro está, pero también es una oportunidad, la de ser interpelada, reclamada, atada a lo que no soy yo,
pero también movilizada, exhortada a actuar, interpelarme a mí misma en otro lugar y de ese modo abandonar el yo autosuficiente considerado como una especie de posesión. Hasta ahí la cita y también la ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctora. Le quedan 2 minutos por si quería o quisiera agregar algo. ¿Suficiente? Pues creo que nos podemos, creo que lo que hemos expuesto puede provocar diálogo, entonces me gustaría más bien esperarnos a la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Entonces vamos a dar continuación a nuestra tercera ponencia de la mesa, que se titula Desplazamiento en las estrategias de crítica simbólica para el estudio del arte producido por mujeres en Aguascalientes, a cargo de María Isabel Cabrera Manuel y Raquel Mercado Salas. Les cedo la palabra, me imagino que se van a presentar y alguien de ustedes va a leer la ponencia. Tienen el micrófono con ustedes. Gracias. Muchas gracias por la aceptación de este trabajo que vamos a presentar. Voy a dar lectura y mi compañera Isabel también estará leyendo algunas partes de esta ponencia y para poder alcanzar, pues vamos a leerle. Desplazamientos en las estrategias de crítica simbólica para el estudio del arte producido por mujeres en Aguascalientes, de la doctora María Isabel Cabrera Manuel y la doctora Raquel Mercado Salas, Universidad Autónoma de Aguascalientes. La presente ponencia forma parte de un proyecto de investigación más amplio a desarrollarse a lo largo del periodo 2021 2022 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, titulado Arte, Memoria y Feminismo, Documentación y Análisis desde la perspectiva biopolítica y estética contemporánea de las prácticas artísticas hechas por mujeres artistas en Aguascalientes en el siglo XXI. Dicho proyecto tiene como objetivo documentar, analizar y generar un diálogo entre las estudiosas y estudiosos del arte feminista en Aguascalientes y las productoras de arte de este siglo, para ir construyendo un necesario discurso y posicionamiento de la diversidad del arte feminista en Aguascalientes en las prácticas artísticas contemporáneas. Sin embargo, para desarrollar este interés biopolítico y estético es necesario, en primer lugar, hacer una crítica de la cultura y preguntar qué subjetividades construye, bajo qué narrativas, qué dispositivos y discursos se comprenden en él y cómo se erigen las historias, teorías, críticas y estéticas del arte actual en México, particularmente en Aguascalientes, para comenzar por un territorio en el que sean posibles los desplazamientos que proponemos. Por ello, decidimos dividir en 3 partes la presente ponencia para dar seguimiento a 1. La persecución, 2. Encontrar el punto de vuelta de tuerca en la crítica y teoría del arte, y 3. Una afirmación de un arte menor cuya resistencia simbólica y material es la de los cuerpos. Bueno, pues comenzamos con la parte 1, la persecución de la quimera. Para la obtención del grado de maestra en filosofía, Rosario Castellanos escribe la tesis sobre cultura femenina, investigación y cacería que desde el planteamiento está condenada al fracaso. Castellanos se propone ir en busca de una quimera que, como la serpiente de agua, ha sido motivo de gran interés, aunque quizá menos, y aparentemente no se ponen de acuerdo los interesados sobre la realidad o no de su existencia. Recordemos también que en las cacerías se persigue para llegar a poseer o aniquilar. Ser objeto de interés, entonces, es un destino trágico. La quimera que busca Castellanos es a la mujer culta, o mejor dicho, la mujer que produce cultura, la otra quimera. Dice Castellanos, y la citamos, pero hay también al lado de estos generosos y frecuentemente exagerados visionarios, un coro de hombres cuerdos que permanecen en las playas y que desde allí sentencian la imposibilidad absoluta de que monstruos tan extraordinarios como las serpientes marinas y las mujeres cultas o creadoras de cultura sean algo más que una alucinación, un espejismo, una morbosa pesadilla. Hasta aquí la cita. En su tesis, lleva a cabo un ensayo en el que se da la tarea de pensar y justificar por qué es que no existe propiamente algo como una cultura femenina. Cabe destacar que para este momento de su carrera no es aún la literata claramente identificada con la circunstancia y vida de las mujeres, precursora del feminismo en la que solemos pensar cuando hacemos referencia a sus textos más emblemáticos.
No quiere decir lo anterior que la tesis sobre cultura femenina no sea una aportación relevante ni una posición genuina del pensamiento de Rosario Castellanos, pero es evidente que las conclusiones a las que aquí llega no serán las que sostenga más adelante en su obra y en el desarrollo de su pensamiento simbólico. Señalado lo anterior, podemos exponer que la tesis sostiene, de hecho, que no hay una cultura femenina, que las mujeres no han hecho aportaciones suficientes o particularmente significativas a la historia del pensamiento, del arte, de la ciencia. En suma, no forman propiamente parte de la cultura. Lo anterior lo atribuye Castellanos sin mucha reserva a condiciones de desarrollo de las mujeres como parte de la sociedad en la que las mismas no participan de manera activa y al hecho, en ese momento no particularmente cuestionado por ella, de que las mujeres trascienden a través de la maternidad y que al estar enfocadas en ella difícilmente podrán llevar a cabo actividades suficientes o significativas para aportar al crecimiento de la cultura. En ese sentido, si la mujer no renuncia a la esfera de lo privado, difícilmente tendrá lugar en la de lo público, y al no figurar en esta última esfera, sus aportaciones a la cultura, entendidas en tanto que producto de una agente no pasiva, no serán vistas, puesto que simplemente no serán producidas. No hay mucho que decir respecto al cambio de punto de vista y al eje de análisis que Castellanos sostiene en la presente tesis, puesto que no mucho más tarde en el desarrollo de su obra encontrará que no solamente no está privada la mujer de la posibilidad de generar cultura al ejercer la maternidad, sino que habría que repensar el concepto de cultura a la vista de quién se la apropia, de quienes resultan favorecidos por la idea misma que sostiene el concepto. Es decir, que la cultura tal como la pensamos, la conocemos, la reconocemos, reproducimos y valoramos, parece ser solamente producto de la mente, vida y obra del varón, lo que excluye de entrada a las mujeres independientemente del esfuerzo que para sumar a la misma lleven a cabo. Así, una mirada feminista en torno al concepto de cultura será necesaria para replantear tanto el lugar de las mujeres en la misma como las aportaciones que llevan a cabo y la razón por la cual han sido sistemáticamente invisibilizadas por siglos y sus actividades no se consideran parte de esta. Esa circunstancia permitió que en 1950 Castellanos se viera a sí misma como a una quimera o a la fabulosa Dolores Castro, su compañera, colega y amiga, a la que dedica la tesis, como un rumor, y que casi 3/4 de siglo de distancia, no solo se sigan ignorando las aportaciones de las mujeres a la cultura, sino que seamos violentadas y excluidas en conformidad con la idea misma que ha sostenido el concepto. Esa circunstancia nos hace a nosotras continuar con la persecución de la quimera. Número 2. La colectividad situada, dejar de ser lo otro, una vuelta de tuerca. A Castellanos le preocupaba el tono laudatorio con el que algunos hacen referencia a la creación cultural que producen las mujeres. Deseaba no ceder a ese canto de sirenas por considerarlo superfluo e injusto, un espejismo que no lleva a nada que no sea una mentira. En ese sentimiento la acompañamos, pues la alabanza además puede caer en la condescendencia y simulación y no nos interesa. En la persecución de esa otra quimera, lo que se necesita es una mirada, una sensibilidad otra, que no por diferente es nueva, pero que ciertamente apunte a un eje otro que no sea el de las pantanosas arenas movedizas de las que se sabe engullen cualquier resistencia manifiesta por los cuerpos. Poco más de 20 años después, al planteamiento de Castellanos, la teórica Linda Nochlin retoma el problema de las mujeres, entre comillas, al que se refiere con ironía, para dar cuenta de que no hay forma de hablar de la cultura femenina que no esté condenada al fracaso si no nos separamos de esta distorsión subjetiva, entre comillas, que es la visión patriarcal del mundo. Cito, la pregunta, ¿por qué no han existido grandes artistas mujeres? Es simplemente la punta del iceberg, de la tergiversación, de los falsos conceptos. En el fondo, yace una masa oscura sin sustento de ideas dadas acerca de la naturaleza del arte y sus circunstancias, de la naturaleza de las habilidades humanas en lo general y de la excelencia humana en particular y el papel que el orden social desempeña en todo esto. Fin de cita. La construcción de la idea de mujer como clave simbólica ha estado mediada por la negatividad y por su carácter de otra. El mal original, la naturaleza, la fertilidad, la carne, el engaño, el canto de la sirena.
Es preciso, por ello, deshacernos de la idea de lo otro en función de modelo de representación y comenzar a enunciarle en clave política. Ser parte de lo otro, de lo diferente, es una abstracción que busca permanecer en el concepto vacío y codependiente de un principio de identidad, de un supuesto tratamiento neutral y universal, es decir, relacionado con la medida de todas las cosas que es el hombre. Permanecer en su carácter de otro significa que no tiene cuerpo, rostro, no tiene territorio, sangre, vulva, tripas, enfermedad, agencia. Dejar de perseguir y calzar la quimera del canon es una de las principales tareas del arte, la historia, la teoría y la crítica feminista actual. Primero, porque no se desea devenir varón o modelo de representación. Segundo, porque partiendo de una revisión exhaustiva de lo que el canon determina como tautología, siguiendo a Griselda Pollock, apuntamos lo siguiente. El canon funciona como 1. Estructura de exclusión, 2. De subordinación y dominio que margina y relativiza a todas las mujeres de acuerdo a su lugar en las estructuraciones contradictorias de poder, raza, género, clase, sexualidad. 3. Como estrategia discursiva en la producción y reproducción de la diferencia sexual y sus complejas configuraciones con el género y sus modos relacionados con el poder. Fin de cita, hasta aquí Pollock. Además, desde su materialidad y soportes, los tejidos, la arcilla, los objetos muebles que van desde la orfebrería, la cerámica, telares y demás técnicas han sido considerados como menores respecto a las construcciones monumentales que implican el discurso sublime del Estado. En términos de resistencia, una estrategia para no caer en las formas de exclusión propias de las prácticas hegemónicas de poder es pensar la diferencia, para salir de la falsa dicotomía de el problema de las mujeres, entre comillas, que solo puede ser planteado como tal al hacer de la mujer lo otro, entre comillas. Se requiere necesariamente cambiar el eje de la cuestión, lo que necesariamente nos lleva al entorno de la crítica, pero sobre todo el de la creatividad, para no sucumbir a la inercia de los surcos que ya han arado profundamente nuestro pensamiento y sensibilidad, tal como sucede en ese país imaginado que es el país de las mujeres de la escritora Gioconda Belli, en el momento en que las integrantes del partido de la izquierda erótica, PIE, se reúnen a pensar cómo llevarían a cabo su proyecto político y recurren así a las imágenes, ideas, estrategias ya conocidas, ya ensayadas, ya pensadas en ese mundo androcéntrico del que quieren alejarse. Proceder como procede Viviana Sansón, la presidenta, que comienza poco a poco a desechar esas ideas con la ligereza y contundencia de un gesto de mano. Pensarse pensando en nuevas posibilidades es también dejar de pensar en realidades ya hechas. Así, para hablar de formas artísticas que no están incluidas en los discursos oficialistas, que no están amparadas en las ideas propias de la tradición y que vayan más allá de la visión patriarcal que da cuenta del mundo del arte y la cultura en general. Es necesario dejar de recurrir a los mecanismos que no solamente no las nombran, sino que las invisibilizan, acudir al desenfadado gesto de la mano que descarta, como si de espantar a una mosca se tratara. Las ideas que anquilosan y condenan al silencio, así con la ligereza de un ademán que es un gesto afirmativo de voluntad decidida. 3. Por más de un arte menor. Cito. Escribir como un perro que escarba en su hoyo, una rata que hace su madriguera, para eso, para encontrar su propio punto de subdesarrollo, su propia jerga, su propio tercer mundo, su propio desierto. Kafka por una literatura menor, Gilles Deleuze y Félix Guattari. En Kafka por una literatura menor, Deleuze y Guattari desarrollan las tres características de una literatura menor. Cito, la desterritorialización de la lengua, la articulación de lo individual en lo inmediato político y el dispositivo colectivo de enunciación, fin de cita, como ejes de las transiciones de una idea de arte enmarcada fuera del sujeto trascendental para desplazarse con miras a la producción de agenciamientos. En nuestro caso, trasladamos las herramientas no hacia la lengua, como sería el caso del análisis literario singular desde el que se sitúan los pensadores franceses con Kafka, sino al lenguaje y el discurso de las prácticas muy concretas de las artistas hidrocálidas. A pesar de distribuir los signos de manera tal que los soportes y las perspectivas se multiplican y las formas tradicionales se expanden en muchos más sentidos,
todavía se continúa reproduciendo en el arte contemporáneo el modelo íntimamente ligado al canon del arte mayor, es decir, el arte mayor comprendido como la soberanía de un sujeto hegemónico, el varón que protagoniza la historia a través de la revolución, la guerra, la creación del mundo, el mejor, el más óptimo, en el sentido moral de la moral de los varones de acuerdo a la aristía griega, y su repetición y reproducción en las políticas de la imagen. Odiseo, Ulises, el detective salvaje, el hombre sin atributos, en el periplo del gran guerrero, el nadie o el último hombre. En el caso del arte contemporáneo, el fabricante, Warhol, el de la ruptura de los regímenes escópicos y estéticos, Duchamp, el chamán detalista, Joseph Beuys, o el activo del mercado, por ejemplo, Orozco o Hirsch, entre muchas más figuras. Basta con revisar las agendas de los museos, los catálogos, las exposiciones, las becas, las ediciones dedicadas al arte contemporáneo, los jurados en los circuitos de arte, para corroborar que el canon continúa fungiendo como modelo de representación. Aunque si bien es cierto que la mujer como productora del arte implica desajustes en las representaciones, principalmente con la entrada a las academias, como lo teoriza Genie Hess, con implicaciones simbólicas, ontológicas y epistémicas, es en la segunda mitad del siglo XX en donde se puede observar de forma más evidente la potencia política del arte feminista. Con él, todo adquiere un carácter de colectividad. Con ellas, con las artistas, se enuncian una multiplicidad de posturas que corresponden con la compleja realidad que vivimos actualmente. Si para Deleuze y Guattari en la literatura menor Kafka hace, cito, fluir al alemán por una línea de fuga, se le llenará con ayuno, se le arrancará al alemán de Praga todos los puntos del subdesarrollo que quiere esconder, se le hará gritar un grito tan sobrio y riguroso, se le extraerá el ladrido del perro, la tos del mono y el zumbido del escarabajo, fin de citas. Para nosotras, en cambio, con la producción de arte menor feminista, se escarba en el punto preciso en el que se habla de lo que el cinturón panista de la región centro-occidente en México busca mantener bajo llave y en obediencia. Se hablará de la pedofilia, de familias enteras en la tierra de la gente buena, de las brujas de Jesús María enterrando a sus muertas, de la migración en el Ocote y de la explotación minera en Tepezalá y en Asientos, de las resistencias lésbicas, de la reapropiación de la tejedora contra la figura del guerrero, de la bestia que atraviesa las entrañas de la ciudad, de un nacionalismo exacerbado que rinde culto al siglo XIX y retoma bajo la imagen del monumento los nombres de los muertos célebres, Posada, Herrán, Contreras, Guzmán. Muertos de fosa común, alcoholismo, enfermedad y suicidio, pero próceres del Estado-Nación. Por todo lo anterior y por muchas razones más que subyacen bajo la punta del iceberg, es preciso preguntarnos qué sostiene este sistema de representación que mantiene a flote figuras como el genio, la belleza, la obra maestra y el gran arte al servicio monumental de la historia del Estado. ¿Qué cuidados se pasan por alto? ¿A quiénes se explota? ¿Qué realidades se invisibilizan? ¿Qué partes de la humanidad son indignas de existir bajo estos modelos? En tanto que no llevemos a cabo una crítica feminista del arte y la cultura, la producción teórica, su distribución editorial, la academia, los apoyos del Estado, las colecciones, el canon, la nula visualización del trabajo de los cuidados, la vida concreta y sensible de todas y cada una de las personas actualmente, seguirán siendo ocasión de violencia y desigualdades disfrazadas de buen gusto, objetividad, universalidad, democracia, justicia, saber, políticas culturales y oficialidad de la memoria. Esta crítica feminista del arte no significa erigir el trabajo filosófico en el concepto, sino urdir, escarbar, hurgar, palpar en las intensidades, la sensibilidad, los afectos, los cuerpos. Significa amar a la quimera por su huida de la belleza, perseguirla porque existe y porque en ella podemos ver el pliegue a través del cual se asoma lo grotesco, como una cueva latente y viva, iluminada y luminosa, pero sombría de la diferencia situada, que escapa decididamente de la prisión inanimada y reduccionista del concepto. Invocamos por ello la imagen de la quimera, que en tanto animal se escapa al antropocentrismo, que en tanto que híbrido escapa a la imposición de una mirada unitaria y absoluta que niega la diferencia, que en tanto que monstruo representa esa otredad que el discurso violenta, que en tanto que se enuncia en femenino es esa otra de la que ya nos hablaba Simone de Beauvoir, que en tanto criatura mítica se revela y crea, cuya existencia depende y se afirma en el cuerpo, que ninguna representación apresa. Muchas gracias.
Muchas gracias por su ponencia. Estábamos en el límite, entonces evito señalarles, ¿no? Pues muchas gracias. A continuación vamos a dar pauta para las preguntas. Se han puesto en el chat solamente hasta ahorita 2. Las voy a leer y posteriormente les voy a ceder la palabra. Bueno, acaba de aparecer otra. En un momento más la leo. Voy a leer primero las que se presentaron. La primera corrió a cargo la pregunta de Luis Enrique Sampaio Jr., dirigida a la doctora Eva, que dice lo siguiente, cito textualmente. Doctora Eva, ¿qué piensas acerca del neoliberalismo sexual y de la cosificación de las mujeres en la actualidad? Bien, leo la segunda. Esta es de Ernesto Jesús Espinosa García, no dice a quién va dirigida, pero la leo. Dice, la identidad femenina en el poder se busca, cito textual, la identidad femenina en el poder se busca un mayor auge en el reconocimiento en el ámbito político, es decir, que la mujer sea valorada y homenajeada en la política desde la perspectiva artística. Fin de la pregunta. Y el comentario que aparece ahorita en pantalla de Jocelyn Reyes es el siguiente. Dice, la pregunta va para Edith, dice, gracias por la calificación, por el valor. Dice, ¿de qué manera se justifica la violencia y la dominación dentro del sexo como fin para llegar al placer si consideramos que estos actos forman parte del descubrimiento y conocimiento de nuestro... Ay, Dios, no alcanzo a ver. Perdón, es que no se alcanza a ver el final de la pregunta. Ya. De nuestro cuerpo. Muchas gracias. Repito esta última pregunta. Dice, ¿de qué manera se justifica la violencia y la dominación dentro del sexo como fin para llegar al placer si consideramos que estos actos forman parte del descubrimiento y conocimiento de nuestro cuerpo? Muchas gracias. Y otra pregunta que es a cargo de mío, porque aprovechando que no hay muchas preguntas, es una pregunta para la doctora Eva. Más que nada me gustaría saber su opinión más que pregunta, porque con relación al aporte histórico sobre los problemas que plantean en la primera parte del siglo XX las mujeres, ha generado una serie de reflexiones muy interesantes en cada una de las obras que postula la doctora. Entonces mi pregunta es una hipótesis. Bueno, si nosotros hubiésemos hecho caso como sociedad desde todas las preguntas y preocupaciones, e incluso denuncias que se advierten en esta primera mitad del siglo XX, ¿no considera, por ejemplo, que tal vez a estas alturas sería innecesaria tanta distinción, sobre todo por los argumentos de esta cuestión de la identidad y de la heterosexualidad, de la sexualidad, y no serían, por ejemplo, necesarias tantas definiciones como la consideración binaria o no binaria de la sexualidad que hoy día, incluso muchos referentes hacen alusión a esta posibilidad, cuando realmente no tendríamos por qué estar reclasificando y haciendo diferencias o distinciones, cuando sería más fácil recurrir a estas posibilidades a través de la historia y hacerles caso, es decir, volver a escuchar al pasado y saber qué es lo que se vuelve importante para estas nuevas preguntas, ¿no? Y bueno, de mi parte es todo, no veo más. Bueno, sí, acabo de ver otra pregunta, la leo. Y bueno, con esto voy a generar la pauta para que nuestras ponentes las respondan. La pregunta es a cargo de Raquel Mercado y dice que tiene una pregunta también para la doctora Eva. Dice, ¿cuál es la recepción en tu investigación de las críticas a las contradicciones internas de los movimientos sufragistas que plantean los feminismos negros? Por ejemplo, el de Angela Davis. Bien, si no hay alguna otra pregunta más, voy a dar por cerradas el momento de las preguntas y voy a darles el micrófono a nuestras ponentes. Bien, ¿les parece bien que empecemos con la doctora Eva por el orden de aparición en sus trabajos? Y así sucesivamente. Muchas gracias. Les voy a pedir que sean un poco breves en las respuestas, pero todavía estamos en tiempo, tenemos 23 minutos para contestar. Muchas gracias. Doctora, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por las preguntas y reflexiones, que son muy interesantes. Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Como unos, 7 minutos, 8. No, para todos tenemos 23 minutos. De acuerdo. Bueno, porque son bastantes preguntas y, bueno,
pues que sería casi como otra presentación, ¿no? Porque si te pones, pero bueno, si ves que me paso, me cortas y ya está. Bueno, a ver, la primera pregunta sobre el tema de neoliberalismo sexual y cosificación. Bueno, vamos a ver. La cosificación de las mujeres no es una cosa nueva. Es decir, es una de las cosas más antiguas que ha existido. Es decir, las mujeres siempre han sido cosificadas. ¿Por qué? Porque no se las consideraba seres humanos. Es decir, el ser humano varón era cuerpo, mente, podríamos decir espíritu, pues en alma, bueno, lo que en cada momento, bueno, pues se dijera. Lo que la ciencia decía, pues el intelecto, etcétera. ¿No? Las mujeres, en cambio, solo han sido consideradas cuerpo. Por lo tanto, como solo son cuerpo, solo son objetos, solo son sexo, pues entonces siempre han estado cosificadas, ¿no? Es decir, lo que probablemente es distinto, lo que es distinto, obviamente, en nuestra época es que, bueno, a ver, hay una tecnificación de la sociedad. Es decir, entonces esta cosificación a lo largo de la historia se ha ido produciendo de maneras distintas. Es decir, por ejemplo, en la época, en el siglo XIX, la época de las autores que he estado exponiendo, pues evidentemente ellas todas... A ver, aquí hay una cosa muy interesante que enlaza con el tema del racismo, ¿no? Es que el movimiento sufragista y su entorno sufragista de pensadoras, etcétera, era tremendamente heterogéneo. Es decir, no eran un grupo de señoras de clase media histéricas que necesitaban entretenerse con algo, ¿no? Entonces, en el movimiento hubo mujeres, evidentemente las líderes eran de clase media porque eran las que habían tenido un acceso difícil, pero habían podido tener un acceso a la educación, al conocimiento, ¿no? Incluso habían intentado hacer estudios universitarios, etcétera, ¿no? Pero había mujeres trabajadoras, había mujeres de distintas ideologías que venían de la tradición de reforma social, del ala más radical del liberalismo, mujeres socialistas, incluso mujeres como Sylvia Pankhurst, que será una de las fundadoras del Partido Comunista de Gran Bretaña. Hay mujeres religiosas, que por ejemplo muchas sufragistas venían de las cuáqueras, otras eran ateas, agnósticas. Bueno, todo esto es para decir que era tremendamente heterogéneo, ¿no? Pero hay un tema en el que prácticamente están todas de acuerdo. Lo estará toda la tradición emancipatoria que viene desde la Ilustración, el siglo XIX, el marxismo, y es que efectivamente el problema de ver a las mujeres solamente como un objeto comercializable no es bueno, porque no es tratarlas como seres humanos. Entonces, absolutamente se habían manifestado contra la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, contra la mercantilización de la sexualidad, y esto es prácticamente unánime hasta realmente que entra un poco pues los años 80, es decir, cuando surge el neoliberalismo y surgen una serie de teorías, de ideologías que encajan muy bien con el neoliberalismo. Bien, aquí hay una cosa, bueno, que ¿cómo lo veo yo? Pues bueno, muy brevemente, o sea, no me quiero aquí poner en protagonista, me interesan más las autoras, pero decir que claro, que sí, a ver, si tu marco teórico se incluye que existen unas estructuras de dominación, yo, por ejemplo, creo que hay unas estructuras de dominación y de opresión, el sistema capitalista, por ejemplo, el sistema patriarcal. Entonces, claro, tenemos que entender esa cosificación, ¿no? Dentro de esas estructuras de dominación. O sea, yo no lo puedo analizar ni entender fuera de esas estructuras de dominación, no es mi marco. Entonces, bueno, lo digo claramente también, ¿no? Para que se sepa. Entonces, bueno, evidentemente en aquella época no existía el neoliberalismo, existía el liberalismo, pero realmente, es decir, no se concebía una teoría emancipatoria que buscara la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, eso no era compatible con ver a las mujeres como un objeto comercializable. Simplemente es que se veía, además,
o sea, se pensaba que la mujer era un fin en sí misma, no un medio, ¿no? Entonces, bueno, pues no se planteaba. Es decir, cada vez que una fábrica expulsaba a sus trabajadoras, pues evidentemente aumentaba el mercado prostitucional. Entonces, eso era algo que cualquier bueno, autora, activista que estuviera ya fuera en el feminismo o el socialismo, pues tenía claro que era una degradación del ser humano. Bueno, entonces en ese sentido, bueno, ahí es donde me sitúo. Claro, a partir de un momento, bueno, pues se considera otros marcos, entonces hay otras lecturas. Un poco sobre tu pregunta, sí, bueno, pues mira, a mí me cuesta bastante, a ver, no era una pregunta, era tu reflexión, disculpa, ¿no? Me cuesta bastante pensar en imaginar cómo serían las cosas si el pasado hubiera sido diferente. A mí me cuesta bastante, ¿no? Pero evidentemente yo creo que es una reflexión muy interesante y a mí lo que me lleva es a la idea de que el diálogo presente-pasado es fundamental. Es decir, y muchas veces, un poco como tú has indicado, el pasado se desconoce absolutamente. A mí a veces me plantean cosas como si hubieran nacido hace 5 años, igual llevan 2 siglos. Entonces yo creo que o sea, debería formar parte del bagaje cultural de toda persona el conocer, bueno, pues toda la genealogía feminista. ¿Qué problema hay? Que esto no nos lo enseñan en las universidades. Es decir, a mí en la universidad nadie me habló de ninguna filósofa. Bueno, por ejemplo, ahora en España hay un debate porque se está intentando que se incluya a filósofas como Simone de Beauvoir, que realmente su aportación es increíble, o sea, es que produce un cambio de paradigma y hay una cerrazón y una negativa a incluirla en el currículum de bachillerato, ¿no? Y estamos hablando de Beauvoir, o sea, no digamos ya otras filósofas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, ¿no? Conocer cuáles eran los debates, cuál fue la evolución y realmente yo creo que todo eso es muy útil y debería formar parte de los debates actuales, porque realmente contiene elementos que son necesarios en los debates actuales. Entonces me parecería muy interesante, sobre todo, que no se abandone todo ese bagaje. A ver, no quiere decir que, claro, van surgiendo nuevos enfoques, nuevas teorías, pero tenemos que saber de dónde venimos y, no sé, utilizar también todo eso en nuestro beneficio, ¿no? Para dar riqueza a ese debate, ¿vale? Y no caer en esa idea de que un poco, pues que todo empieza hace poco. Y luego, bueno, para no alargarme demasiado, el tema de los feminismos negros, bueno, muy interesante. Efectivamente, claro, como os decía, este entorno y el movimiento, cuando digo el movimiento me refiero obviamente a la práctica política, al activismo. Luego había un entorno pues intelectual, de pensamiento, etcétera. Era muy heterogéneo, pues evidentemente pues habría personas que no tenían claro lo del colonialismo o no tenían claro lo del racismo, pero también hubo muchísimas y más bien la mayoría pues no era racista. De hecho, si pensamos en los orígenes, muchas mujeres se dejaron prácticamente la vida en experiencias como, fijaros, por ejemplo, el ferrocarril subterráneo que existió en Estados Unidos, en que eran unas rutas para ayudar a las personas esclavizadas a escapar hacia zonas donde pudieran vivir en libertad, bueno, pues hacia Canadá, etcétera. Bueno, pues estas eran unas rutas clandestinas donde las personas pues los alojaban en casa, los escondía, etcétera. Bueno, pues la mayor parte de las sufragistas, este fue su primer aprendizaje político. Es decir, lo que ocurre es que ellas van a asistir a algo muy curioso, es que primero se da el voto a los hombres negros antes que a las mujeres, blancas, negras o de cualquier condición. Entonces, efectivamente, muchas de las autoras, una gran mayoría de autoras, ves que están utilizando pues, las categorías de clase, género, raza, ya entonces en el 19. Es decir, al hablar de distintos fenómenos, ¿no? De explotación de las mujeres, etcétera, bueno, pues hacen esa distinción, ¿no? Los problemas de las mujeres burguesas, los problemas de las mujeres trabajadoras, ¿no?
Y bueno, pues por ejemplo, Silvia Pankhurst era antiimperialista, anticolonialista, en cambio su madre y su hermana no lo eran, por poner un ejemplo. O sea, quiero decir, los debates, desencuentros eran constantes. De hecho, el movimiento estaba formado por multitud de organizaciones y el debate era permanente. Es decir, a mí me recuerda un poco a, bueno, pues imaginemos, por ejemplo, la conferencia de Beijing, por poner un ejemplo así, ¿no? ¿Era homogéneo? No, evidentemente. Ahí hubo muchísimo debate, había organizaciones, representación institucional, es decir, había una diversidad enorme, era muy heterogéneo. Bueno, pues un poco también es lo que ocurría ahí, ¿no? Encontramos posiciones muy, muy diferenciadas. Entonces, bueno, un poco sería lo que diría en torno a las cuestiones que se han planteado. Y muchísimas gracias. No, gracias a usted, doctora. Bien, la segunda pregunta la recupero. Insisto, Ernesto no nos dice para quién va dirigido, pero quiero pensar que es para nuestras ponentes de Georgana y María Edith. La reitero otra vez. Dice, la identidad femenina en el poder se busca un mayor auge del reconocimiento en el ámbito político. Es decir, que la mujer sea valorada y homenajeada en la política desde la perspectiva artística. Bueno, también converge con la otra, pero les voy a ceder rápidamente el micrófono para no tardar más. Bien, gracias. Edith o Georgana, no sé. Bueno, en realidad me parece que tenemos 3 preguntas y considerando el tiempo, sí me gustaría dar una respuesta en torno a las 3 preguntas que van muy de la mano. Bueno, Jocelyn nos pregunta con respecto a si se justifica la violencia y la dominación dentro del sexo. Y finalmente la última pregunta que nos hace Dinora Hernández con respecto al lenguaje común de si nuestra postura tiene el implícito de que el lenguaje común realmente existente supone una diferencia auténtica que lo hace mejor, superior al lenguaje inclusivo. Bueno, brevemente voy a abordar para cederle la palabra a Edith también para poder contestar algunas cuestiones con relación a la cuestión del principio de placer. Me parece que a eso va dirigida la pregunta de Jocelyn. Entonces, bueno, lo que Freud nos señala, lo que Freud nos indica en ese estudio muy breve que hace en El malestar en la cultura, es justamente y habla sobre ese choque entre principio de placer y principio de realidad. Entonces, en el movimiento de civilización de la humanidad, es necesario, el estudio que hace Freud, es necesario reprimir ciertos impulsos que incluso pueden ser placenteros, ¿no? Como lo señala el propio Freud, como es el instinto del papá de tener relaciones sexuales con la hija o del hijo con la mamá, justamente para conducir, para tener, que son normas para poder normar una sociedad, ¿no? Entonces, lo que Adorno está señalando es que tenemos en esa dialéctica entre el proceso de civilización y de la barbarie, ha devenido en un paradójico desenlace en el que nosotros hemos cedido nuestra libertad y así lo postula, ¿no? Vivimos en una prisión de aire libre. Entonces, aquí, desconozco, ciertamente no comprendo, Jocelyn, el por qué pones que se justifica la violencia y la dominación dentro del descubrimiento y conocimiento de nuestro cuerpo. No estaría de acuerdo, me parece que Edith tampoco. Eso no es algo que nosotros estaríamos defendiendo como tal realmente. La violencia no se justifica de ninguna forma. Vivimos en un mundo que está marcado por la violencia. Entonces, por dialéctica negativa sería más adecuado realmente pensar en caminos que sean distintos a la violencia. Es decir, si tenemos un etos colectivo que marca violentemente al individuo, el individuo al responder con la misma violencia está nuevamente subsumido en este mismo ritmo, este ciclo de violencia. Y realmente lo que se pretendería es romper con este ciclo. Perdón.
Y bueno, con respecto al lenguaje, a ver, quizá para hacerlo un poquito más explícito, en realidad el lenguaje común no lo pondría en términos mejor o superior, sino aquí de lo que nosotros estamos hablando, tampoco estamos proponiendo una solución a esa cuestión. Estamos criticando ese fluir inerte de un lenguaje inclusivo que ya ha dejado de expresar una resistencia como la que se supone que debería expresar. Es decir, eso es lo que, bueno, eso es a lo que nosotros estamos señalando con nuestra ponencia, porque en realidad el lenguaje nos norma y de la misma manera que nos norma, el lenguaje nos ofrece, nos abre nuevos caminos para posibilidades, así como la propia Butler lo señala. Estaba buscando la cita, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Como pone, la represión de la libido debe verse siempre como una represión libidinalmente cargada. Y el lenguaje que nos niega al mismo tiempo nos reafirma. Y eso es algo muy importante, ¿no? Que quería enfatizar. Y bueno, tenemos 6 minutos. Brevemente le cedo la palabra a Edith. Gracias. No voy a decir mucho para, ya que tomamos como el orden de las presentaciones, pues para dejarles espacio a las otras compañeras. Yo pensaba cuando leía la pregunta de Jocelyn, pues que no, que la violencia nunca se justifica, ¿no? Y que el peligro un poco aquí en los términos de la ponencia podría caer precisamente de ese lado, ¿no? Cuando hablamos de enfrentamiento de conciencias, cuando hablamos de una producción de la identidad desde la negatividad, pues no implica ejercer violencia, sino pues vamos a prueba de la teoría hegeliana y vamos teoría crítica, ¿no? De manera que esto también incide en cómo se trata el lenguaje, ¿no? La afirmación, me parece, más global del texto es que el lenguaje inclusivo pueda caer o, tenga el peligro de caer que se convierta en un paliativo y que precisamente no profundice o que asuma que ya se ha hecho ese trabajo, ese trabajo crítico sobre el género que está en construcción, ¿no? Hablar de una cierta manera nos va a poner probablemente incómodos a algunos o cómo se pronuncia eso y tal, pero el trabajo es más profundo, ¿no? Y el asunto sería precisamente dar cuenta de que hay más camino que recorrer y de que también hay una posibilidad de abrir hacia la propia identidad, hacia la construcción de la identidad desde la autonomía en un lenguaje que nos niega. Entonces, incluso también, si nos es incómodo, cómo nos posicionamos individualmente, ¿no? Ahí hay una tensión otra vez entre el etos colectivo y la individualidad, pero bueno, en el caso de teoría crítica sí que hay un peso fuerte precisamente en la realización de una autonomía desde el individuo, o sea, cómo salir de estas diferentes normativas, aunque sean muy bien intencionadas y políticamente necesarias, ¿no? Es todo lo que comento. Muchas gracias. Y la última pregunta a cargo de alguien que se hace llamar Colmo, dirigida a Raquel e Isabel, es la siguiente. Dice, ¿en qué sentido algo como un, cito entre comillas, arte no canónico, cierro, se adscribe a un ismo y no llegar a ser un modelo de representación? Y bien, con eso cerramos la respuesta, por favor. Gracias. Sí, bueno, trataré de ser muy breve, pero tenemos digamos, un marco teórico que hemos seguido tanto Isabel como yo, en donde, los ismos prácticamente obedecen a un lenguaje en el que se ha construido una historia del arte, una teoría del arte, etcétera, de lo que viene justamente hablando nuestra
ponencia, y además que solamente se inscriben a un momento histórico que son pues las vanguardias, ¿no? Por eso no es una cuestión que realmente las artistas contemporáneas o artistas varones realmente estén queriendo inscribirse a un mismo en el siglo XXI, porque eso sucedió hace un siglo justamente, ¿no? Con las primeras vanguardias. Ahora, ¿cómo se construyen esas historias del arte que se repiten y que además realizan este ciclo de políticas de la imagen? Pues se construye en el mismo momento en el que surge la estética, ¿no? Y eso tiene que ver pues con la construcción de las primeras críticas de arte, con la estética como área de la filosofía, pero también con las historias del arte, etcétera, que son las que digamos, las que se estudian o las que están en nuestras manos para poder hablar de aquello que es el arte. Entonces, por eso este canon pues realmente está ubicado en el nacimiento de la filosofía del arte, de la estética, de la crítica, pero con una perspectiva del siglo XIX, ¿no? Por lo tanto, pues las artistas y los artistas actuales pues no tendrían por qué responder esto, porque esos cánones son de hace 2 siglos. Y por otro lado, cuando hablamos de modelos de representación, pues nosotros también estamos haciendo una línea de crítica que tiene que ver, pues, si aquí en particular yo, y ahorita ya que complemente Isabel, en particular yo estaría diciendo que este modelo de representación corresponde con una imagen del pensamiento que ha sido puesta en crítica, precisamente, por ejemplo, por diferencia y repetición de Deleuze, y que además lo que hace es poner un posicionamiento de una ontología de los cuerpos que no es una ontología de la representación, ¿no? Entonces, pues por esas líneas nosotras vamos, y también hay que decirlo, no nos quedamos ahí, porque hay feministas que están trabajando todas estas asuntos, como Rosy Braidotti, en este caso, con estas líneas, las 2 que nosotras desarrollamos, y por supuesto a las feministas decoloniales, pero bueno, complementaría a mi compañera. Bueno, ya lo ya señalado por Raquel, que me parece suficiente, decir que también pues partimos como de este ejercicio de pensar en conceptos que desde una perspectiva estética que apunta evidentemente a una ontología diferente, nos den para hablar de lo que queremos hablar y de lo que aparece de hecho en la obra de las artistas feministas en las que estamos pensando. Y que no son representaciones sino presentaciones, apariciones, es decir, definitivamente el régimen de representación al que acude justamente el canon, es más, ya, de hecho el canon ya ni siquiera como que resulta apropiado más que para alejarse de él, ya posibilitan otras formas de conceptualización, bueno, o más bien de términos que nos permiten dar cuenta de lo que de hecho sí sucede con el arte de las artistas feministas, y además de las teóricas que mencionó Raquel, bueno, también a las mismas artistas que, dándose cuenta de que el discurso teórico, la crítica, etcétera, la filosofía particularmente, no dice nada acerca de lo que ellas realmente hacen cuando por casualidad llegan a voltear a verlas, pues han ido también generando ciertas estrategias discursivas en función de las cuales pueden desarrollar sus propuestas, haciendo ellas ese ejercicio que desde la filosofía nos está faltando tanto por seguir ceñidas pues a la tradición, por decirlo de manera amable. Entonces, bueno, pues un poco también por ahí va. Muchas gracias a todas nuestras ponentes. Una disculpa por estarlas acelerando con los tiempos. Como saben, todos los temas son muy importantes y la ventaja es que tenemos el registro de ustedes, sobre todo porque las temáticas que abordan es un diálogo permanente con relación a estas preguntas, y de ahí salen otras preguntas. Entonces, qué bueno que queda abierto una serie de matices que podrían generar otro congreso, ¿no? Pues yo les agradezco mucho a todos, a todas, por su trabajo tan interesante que nos deja muchas preguntas en el camino. Por nuestra parte es todo. Sean bienvenidas al congreso. Espero que lo sigan disfrutando
esta su casa, la Universidad de Guadalajara, está encantados de tenerlos aquí. Muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Hasta luego, que estén muy bien.